Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenos momentos. Hoy nos adentramos en un terreno fascinante, uno que ha estado tejiendo una red de intriga y expectativa en las vibrantes redes sociales y en el siempre dinámico mundo del entretenimiento turco. Estamos a punto de desvelar algo que ha mantenido a muchos en vilo, y es que al fin Gülden Yaman ha decidido romper su silencio sobre Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Esa declaración tan esperada, ese momento crucial en el que las aguas turbulentas de la especulación comienzan a calmarse, o al menos se arroja una luz clara sobre la situación, ya está aquí. Y créanme, los detalles que vamos a desgranar son dignos de no perderse. Así que si por azares del destino aún no se han unido a nuestra comunidad, les invito encarecidamente con la mayor cordialidad a que se suscriban a nuestro canal. De esta manera se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, análisis profundos y todo el contenido de interés que preparamos para ustedes. Ahora sí, prepárense, abróchense los cinturones, porque esto se pone intensamente interesante. Durante un periodo de tiempo que a muchos nos ha parecido considerable, la naturaleza de la relación, o más bien la supuesta falta de ella, la sutil tensión, o incluso la aparente armonía entre Gülden Yaman y Demet Özdemir, ha sido un enigma envuelto en misterio. Inmersas como suelen estar las figuras públicas de alto perfil, en el ojo del huracán mediático, sus interacciones, o la notable ausencia de las mismas, han servido como combustible para innumerables especulaciones, teorías y debates acalorados. ¿Existe una conexión genuina de buena vibra? ¿Hay una tensión subyacente, un roce invisible? ¿Comparten algo más allá del ámbito profesional de la actuación, algo que las une o las separa en un plano más personal? Estas preguntas han flotado en el aire alimentando foros de discusión, comentarios apasionados en las redes sociales y debates sin fin entre los admiradores y seguidores de ambas actrices. Y seamos sinceros, cuando dos personalidades tan reconocidas y seguidas de cerca por el público tienen una conexión que no se termina de definir, la curiosidad humana se dispara de forma exponencial. Esto se intensifica aún más cuando se trata de personas que, de una forma u otra, han compartido escenarios, proyectos, o al menos se mueven en los mismos círculos dentro de la industria del entretenimiento. Este sector, en particular, tiende a tejer redes complejas y, a veces, intrincadas entre sus miembros, y con frecuencia, esas redes se convierten en objeto de un escrutinio público minucioso y, a menudo, invasivo. Ahora, la pregunta del millón, la que todos nos hemos estado haciendo con fervor, es: ¿qué ha dicho exactamente Gülden Yaman? ¿Qué es lo que finalmente ha compartido con el mundo para saciar nuestra insaciable sed de información? Pues bien, tras recopilar y analizar las últimas informaciones y declaraciones que han ido surgiendo, podemos afirmar que Gülden Yaman ha tomado la decisión de abordar el tema de Demet Özdemir de una manera que, si bien podría no ser una revelación explosiva y chocante para todos los públicos, sí que ofrece una perspectiva significativamente más clara, directa y, me atrevería a decir, sorprendentemente realista. Lo primero y más importante que debemos asimilar es que estas declaraciones parecen haber nacido de una necesidad imperiosa de poner fin, de una vez por todas, a los rumores persistentes y a los malentendidos que se han ido acumulando y magnificando con el paso del tiempo. A veces el silencio, por mucho que se intente mantener, puede ser un arma de doble filo, siendo, en muchos casos, considerablemente más peligroso que las propias palabras. El silencio deja un vacío, un lienzo en blanco, que la imaginación del público tiende a llenar de forma prolija, construyendo escenarios, historias y dinámicas que con toda probabilidad no tienen la más mínima conexión con la realidad. Y parece que Gülden ha sentido, de manera muy clara, esa necesidad apremiante de intervenir, de trazar una línea divisoria, de poner las cosas en su justo lugar. En el núcleo de sus declaraciones, Gülden Yaman parece haber puesto un énfasis particular en un sentido profundo de respeto mutuo y un profesionalismo intachable. No se trata, según sus palabras, de una amistad íntima y férrea, de esas que se forjan a fuego lento y superan cualquier adversidad, ni tampoco, por el contrario, de una enemistad declarada, de esas que generan titulares y dramas dignos de telenovela. Más bien, la imagen que emerge de sus afirmaciones es la de dos profesionales del medio, dos talentosas actrices que se mueven dentro del mismo universo, del mismo círculo social y profesional, y que, en un plano general, mantienen una relación que se caracteriza por la cordialidad. Es fundamental recordar, y es un punto que Gülden parece querer subrayar, que en el intrincado mundo de la actuación y el entretenimiento, las relaciones interpersonales pueden ser extremadamente fluidas y variables.
Puedes tener colegas con los que conectas de forma inmediata y con los que te llevas excepcionalmente bien, otros con los que la interacción se limita estrictamente al ámbito del set de rodaje y con los que se mantiene una distancia cordial y profesional, y en ocasiones, incluso, pueden surgir fricciones o desavenencias. Lo que parece transmitir Guldem con sus recientes declaraciones es que en su caso particular, la dinámica que existe con Demet se sitúa firmemente dentro de ese espectro de cordialidad profesional. No hay dramas ocultos en los sótanos de la industria, ni grandes rivalidades latentes, al menos, no desde su perspectiva y su punto de vista personal. Una de las facetas que más ha captado mi atención, y que considero de vital importancia destacar de estas declaraciones, es la forma en que Guldem Yaman aborda la implacable presión mediática. Ella misma ha sido una figura activa y presente en esta industria durante un lapso de tiempo considerable, lo que le otorga una perspectiva única y una comprensión profunda de cómo los medios de comunicación, tanto tradicionales como las redes sociales, tienen la capacidad de magnificar, distorsionar o incluso crear de la nada las interacciones entre figuras públicas. Parece que su deseo primordial al dar estas declaraciones es, en parte, liberar tanto a Demet como a sí misma de esa presión constante y a menudo, agotadora, de tener que mantener una relación específica, de tener que encajar en un molde preestablecido por las expectativas del público. Es un recordatorio crucial y necesario de que, detrás de las cámaras, de los focos brillantes y de las alfombras rojas, hay personas reales, con sus propias vidas, sus propias relaciones, sus propios límites y sus propias complejidades. Y que en la vida no todas las interacciones, por muy públicas que sean, tienen que ser épicas, dramáticas o dignas de un culebrón para ser consideradas válidas, significativas o simplemente reales. Además, es muy probable que Guldem haya querido poner un énfasis especial en la importancia fundamental del respeto en cualquier entorno profesional, y más aún en uno tan competitivo como la industria del entretenimiento. Cuando se trabaja con alguien, incluso de forma intermitente o circunstancial, mantener una actitud de respeto mutuo es un pilar esencial para la construcción de un ambiente de trabajo saludable, productivo y, sobre todo, agradable. Sus palabras sugieren firmemente que este respeto es un valor que ella aprecia profundamente y que, hasta donde su conocimiento y experiencia llegan, se mantiene de forma sólida entre ella y Demet. Este es un punto clave y de gran relevancia, porque en ocasiones, las especulaciones infundadas y los rumores sin base pueden llegar a crear tensiones artificiales, brechas y malentendidos que realmente no existen en la realidad, simplemente como resultado de la proyección de lo que la gente espera, desea o anhela ver. Otro aspecto sumamente interesante que se puede desprender con claridad de sus declaraciones es la sutil pero poderosa distinción entre la vida pública, esa que se proyecta ante los ojos del mundo, y la vida privada, ese espacio íntimo y personal. Mientras que los seguidores y admiradores de los artistas ven fragmentos de sus vidas a través de las pinceladas que ofrecen en las redes sociales o de las respuestas, a veces calculadas, en las entrevistas, la realidad concreta de sus relaciones humanas puede ser mucho más compleja, matizada y sutil de lo que aparenta. Guldem podría estar transmitiendo, en esencia, un mensaje muy directo: lo que ustedes ven no es la totalidad de la historia, y lo que creen saber, quizás no sea la imagen completa o fidedigna. Es una invitación abierta y sincera a comprender que las relaciones humanas, incluso entre las celebridades más destacadas, son entidades complejas, multifacéticas y, a menudo, difíciles de catalogar o de definir en términos absolutos. Para poner esto en un contexto más amplio y comprensible, pensemos en las numerosas ocasiones en las que los fans, con la mejor intención o quizás movidos por un deseo de crear su propia narrativa, han intentado forzar una historia específica sobre la relación entre estas dos actrices. Quizás por una profunda admiración hacia ambas, o por el anhelo ferviente de verlas colaborar juntas en un proyecto cinematográfico o televisivo que consideraran idóneo, o simplemente por el puro placer de generar un debate animado y participar activamente en él. Estas presiones, aunque a veces puedan ser bien intencionadas en su origen, pueden llegar a generar un nivel considerable de incomodidad y, en ocasiones, de estrés para las personas involucradas. Y es muy probable que Guldem haya sentido que el momento presente era el adecuado, el más oportuno, para ofrecer una versión más serena, más equilibrada y, sobre todo, más fiel de la realidad. Su silencio anterior, ese que tantos interpretaron como una señal de evasión, como una posible evidencia de un problema subyacente, o como un acto de indiferencia, podría haber sido, en realidad, una estrategia deliberada de proteger su privacidad y la de Demet, o simplemente una forma de evitar dar pie a un ciclo continuo de especulaciones innecesarias. La valentía que implica romper ese silencio, especialmente cuando se trata de un tema que ha generado tanta atención mediática y pública, es digna de ser reconocida y aplaudida.
No es una tarea fácil, ni mucho menos, salir públicamente a hablar cuando se sabe, con una certeza casi absoluta, que cada palabra que se pronuncia será analizada al microscopio, diseccionada y posiblemente malinterpretada. Pero Goulden parece haber encontrado la manera de abordar esta situación de una forma excepcionalmente diplomática, clara y conciliadora. No ha recurrido a ataques personales, no ha emitido críticas destructivas, sino que ha optado por la vía de la explicación, de la comunicación abierta. Ha ofrecido su perspectiva, su punto de vista. Y eso en sí mismo tiene un valor incalculable en un mundo donde la transparencia, aunque a veces esquiva, es cada vez más apreciada. ¿Qué podemos inferir de todo esto para el futuro? Bueno, es una pregunta cuya respuesta es difícil de predecir con una certeza absoluta. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar con un alto grado de seguridad es que la puerta a una posible colaboración futura, o simplemente a una convivencia profesional armoniosa y sin sobresaltos, permanece abierta. Al disipar las dudas existentes, al aclarar de manera contundente que no hay conflictos importantes o tensiones graves entre ellas, Goulden ha contribuido significativamente a crear un ambiente más tranquilo y propicio para ambas. Y eso, al final del día, redunda en beneficio de sus respectivas carreras y de la percepción pública general que se tiene de ellas. Pensemos también en el impacto tangible que estas declaraciones pueden tener en la base de seguidores de ambas actrices. Para aquellos que han estado siguiendo de cerca este enigmático misterio, esta declaración podría traer un alivio muy necesario, una sensación de cierre y de resolución. Para otros quizás podría ser una sorpresa, ya que probablemente esperaban algo más dramático, un giro inesperado en la trama. Pero como a menudo sucede en la vida, la belleza de la realidad reside, precisamente, en su aparente simplicidad. Y quizás, la verdad última y más sencilla sea simplemente que se trata de dos profesionales talentosas que se respetan mutuamente y que navegan la industria con dignidad y profesionalismo. Es absolutamente crucial recalcar que la forma en que Goulden ha elegido expresarse, la manera en que ha construido su discurso, parece ser muy medida y cuidadosamente pensada. Ha evitado, de forma inteligente y profesional, entrar en detalles personales excesivamente íntimos o en chismes que pudieran resultar hirientes, perjudiciales o simplemente poco profesionales. En lugar de eso se ha centrado, de manera admirable, en la dinámica general de su relación con Demet, destacando los aspectos positivos, la cordialidad y el respeto mutuo. Esto demuestra una notable madurez profesional y un profundo entendimiento de cómo navegar las aguas, a veces turbulentas y complejas, del mundo del espectáculo, manteniendo la compostura y la integridad. Así que, para resumir y recapitular brevemente los puntos clave que hemos desglosado en este análisis detallado, la reciente declaración de Goulden Yaman sobre Demet Özdemir parece marcar un hito importante en la clarificación de una situación que ha estado generando una considerable dosis de curiosidad y especulación en los círculos mediáticos y entre los fans. Ha decidido romper su silencio precisamente para enfatizar el respeto mutuo y el profesionalismo que existe entre ellas, desmintiendo implícitamente cualquier rumor o especulación sobre conflictos significativos o tensiones graves. Es en esencia un recordatorio muy necesario de que las relaciones dentro de la industria del entretenimiento pueden ser inherentemente complejas y que la vida pública de los artistas, tal como se presenta ante el mundo, no siempre refleja la totalidad o la complejidad de sus interacciones privadas. Goulden ha optado por una estrategia de comunicación clara, directa y sobre todo, diplomática, liberando, en el proceso, a ambas de la presión constante de tener que encajar en narrativas preestablecidas o en expectativas impuestas por el público. Ha sido un auténtico placer y un privilegio compartir este análisis detallado con todos ustedes hoy. Espero de corazón que esta explicación les haya resultado tan intrigante e informativa como a mí me ha resultado investigarla y presentarla. Me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes sobre todo este asunto. ¿Les han sorprendido las declaraciones de Goulden? ¿Creían que había algo más profundo o dramático detrás de su prolongado silencio? Por favor, no duden en dejarme sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Siempre los leo con sumo interés y disfruto enormemente de la interacción con ustedes, mi valiosa audiencia. Y si han disfrutado de este vídeo, si lo han encontrado útil y entretenido, no olviden, por favor, darle un gran me gusta, pulgares hacia arriba, así como compartirlo activamente con sus amigos, familiares y conocidos que puedan estar interesados en este tema. Y por supuesto, si por alguna razón aún no lo han hecho, les invito una vez más, con la mayor cordialidad, a que se suscriban a nuestro canal.
Es la mejor manera de asegurarse de estar siempre al día con las últimas noticias, los análisis más profundos y las exclusivas más jugosas del mundo del espectáculo. No se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Muchas gracias de todo corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Hasta pronto y cuídense mucho.